Buen día, bienvenidos a otro video de historias potosinas. Les voy a pedir a la gente que nos vea, que si están interesados, que se suscriban. Quiero hablar ahora de un autor potosino, nacido en Río Verde, que para el siguiente año, 2022, estaría cumpliendo 120 años de haber nacido y 60 años de haber fallecido. Es Jorge Ferretis Hernández. Como les dije, nacido en Río Verde. Jorge Ferretis está considerado como uno de los escritores de novelas de la Revolución Mexicana, de este grupo ya que le llaman Segunda Generación. Él llegó a San Luis, a la ciudad de San Luis Potosí, a estudiar la carrera, y durante ese tiempo, aparte de estudiar, también escribió algunas cosas. De eso vamos a hablar en este video. Él colaboró en la revista Juventud, aquí en San Luis Potosí, y después colaboró en un periódico llamado La Voz y también en el periódico Potosí. Posteriormente se fue a la Ciudad de México, ocupó varios cargos públicos, fue diputado en varias ocasiones y en 1955 fue director general de cinematografía. La Revolución Mexicana dio, o por lo menos, a partir de esa revolución, varios escribieron novelas sobre la revolución, igual que cuentos. Entonces, entre estos escritores, pues conocemos a Mariano Azuela, a Martín Luis Guzmán, a Gregorio López y Fuentes, a Rafael F. Muñoz. Y en San Luis Potosí es algo muy importante señalar que Jorge Ferretis no fue el único. También tenemos a Agustín Vera, que escribió novelas sobre la revolución, como La Revancha, y tenemos a Teodoro Torres, que escribió La Patria Perdida en 1935. La novela de Jorge Ferretis, Tierra Caliente, que es la considerada como la novela de la Revolución Mexicana, también está escrita en 1935. Quiero señalar que Tierra Caliente tiene un subtítulo que forma parte de uno de los capítulos, que se llama Los que solo saben pensar. Y lo menciono porque a veces la gente lo toma como si fueran dos obras en lugar de una. Jorge Ferretis escribió 8 novelas publicadas en 4 libros. La primera es Tierra Caliente, Los que solo saben pensar, escrita en 1935. El Sur Quema, escrito en 1937. Ese es uno de las novelas porque el libro en sí tiene 3 novelas. Los que llaman Fracaso, Cuando bajan los cuervos y El Sur Quema. La cuarta obra es Cuando engorda el Quijote, para mí una de las novelas que más me gustan de Jorge Ferretis. Y la otra novela, San Automóvil, escrita en 1938, que comprende 3 novelas cortas: En la tierra de los pájaros que hablan, Carne sin luz y San Automóvil. Y también escribió 3 libros con cuentos. Primero es Hombres en Tempestad, escrito en 1941. El coronel que asesinó un palomo y otros cuentos, escrito en 1952. Libertad Obligatoria, que es una obra póstuma, publicada hasta 1967, a partir de los cuentos que se juntaron, publicados en diversos medios de la época, y que la presentación la hace Mauricio Magdalena, otro escritor de la época. Hay otro cuento que se publica por la UNAM, que es El Vejestorio. Lo recupera Lourdes Franco Bagnalius, de la Universidad Nacional, Instituto de Investigaciones Filológicas. Y también escribió en la revista Hoy. Regularmente en la revista Hoy publicó varios de sus cuentos, que después se compilan y se publican en estos libros. Pero también la revista en Hoy y en el periódico El Universal, por ejemplo, publicó varios ensayos. Entre esos ensayos hay algunos que se refieren sobre todo al papel de los médicos. Por ejemplo, hay un ensayo que se llama Médicos, pero de otra hechura, que le valió varias críticas en la misma revista de Hoy por otros autores. ¿Cuál es la temática de su obra? Es un escritor que les dije, escribe sobre la Revolución Mexicana, y el libro de Tierra Caliente está considerado como una de las obras literarias sobre la Revolución Mexicana, importantes de la literatura. Pero también habla del indigenismo. Esto es importante porque va a ser hasta la década de los 40, 50, cuando tenemos otros autores que van a hablar sobre cuentos indígenas o novelas indígenas. Habla de la pobreza. No solamente habla de la revolución, no solamente de la pobreza de los campesinos, también va a hablar de la pobreza de los grupos urbanos. Habla del movimiento obrero, por ejemplo, Cuando engorda el Quijote, es interesante porque precisamente habla el
El personaje de la novela es una persona que muere en uno de los mítines obreros, digamos, de los años 30. Y lo que es importante son novelas que buscan una identidad de lo que es lo mexicano para la época. ¿Cuáles son algunos de los cuentos que se publican hoy? Por ejemplo, El Soñador de Cerdos, Camino de Fierro, La Dicha de Ser Vaca. Este es importante porque La Dicha de Ser Vaca se publica con este título en la revista de hoy y después se cambia su título cuando se publica en el libro y se llama Hombres en Tempestad, que es el que le da el título al libro de cuentos. Entonces es interesante, es un cuento que se cambia de la farsa a la tragedia. Yo se los recomiendo que lo lean. Que hay otros temas que maneja. Jorge Ferretis hace una crítica al Estado postrevolucionario posterior a 1935. Lo podemos encontrar en algunas de sus novelas, como en San Automóvil. Este personaje, este burócrata político, que lo único que le interesa es comprar autos de último modelo. El auto se convierte a veces en uno de los personajes en varias de las historias de Jorge Ferretis. Y en San Automóvil simplemente le da el título a la obra. Y es normal, uno ve las revistas de la época y ve los anuncios de los autos para poner la modernidad, porque el automóvil es parte de la modernidad. Esa modernidad que critica Jorge Ferretis también. Critica la alta burocracia que traicionó los ideales de la revolución y que usó estos ideales para enriquecerse, sobre todo. Critica a los líderes sindicales charros que en un momento dado empiezan a usar el movimiento obrero para alcanzar sus mismos objetivos y abandonan a los trabajadores. Ahí cuando engorda el Quijote es uno de los claros ejemplos, pero hay más que tenemos. Habla de los médicos. Es interesante el papel que en las obras de Jorge Ferretis tenían los médicos. Y en ese caso también los ensayos que escribió en contra de algunos de los médicos que cuestionaba que no quisieran ir a las comunidades indígenas y que quisieran quedarse en las ciudades y abandonar a la gente pobre. Sin embargo, también un tema común, el trópico. Para Jorge Ferretis, el trópico es un lugar de perdición, es un problema hacia el carácter de las personas. Y el mejor ejemplo es el sur quema. Hay un determinismo geográfico en las obras de Jorge Ferretis. Hay otro, el choque de las costumbres, por ejemplo, entre los grupos indígenas y los profesores y los médicos. Un ejemplo es el Carne Trémula, donde el médico se enfrenta a una curandera de un pueblo indígena y el médico termina muriendo. Les voy a citar una parte que me gusta. Dice, del sur quema, dice: en México son dos naturalezas como dos mundos diversos. Norte duro, sano, pobre y leal, y sur caótico, lúbrico, fecundo, indolente. En varias de las novelas de Jorge Ferretis vamos a encontrar que en la tierra caliente, en el clima tropical, puede ser enfermizo. Y es interesante que muchas de sus novelas hablen de la Huasteca, como este espacio que puede ser dañino. Yo les había hablado que el automóvil como símbolo de la modernidad, como parte de la corrupción. Y también es interesante que las obras de Jorge Ferretis es buscar este universalismo de la literatura, pero a partir de nuestras cuestiones muy particulares. O sea, cómo este nacionalismo que se ve en sus novelas forma parte de una cultura mucho más universal, que se puede entender con otras culturas. Hay cuentos de Jorge Ferretis que yo los sitúo fuera de tiempo porque son temas, digamos, a lo mejor novedosos y también un poco complicados para la década que se escribieron. Estoy hablando de la década de los 1940, 50. Uno de ellos es Macho Cabrío, se lo recomiendo. Es un personaje que tiene, digamos, una enfermedad, que lo ven como una enfermedad y que los médicos lo operan para hacerlo más hombre. Se lo recomiendo. El otro es La sombra del profeta. La llegada de los grupos migrantes de una religión islámica y cómo en un momento dado se tienen que relacionar con los mexicanos, incluso casarse con ellos. Y un cuento muy interesante que me gustó, Las abejas matan príncipes. ¿Qué pasa con la educación entre los pueblos de México, entre la gente bien, la gente rica y la gente pobre? Bueno, yo les digo que una de las obras que más me gustó es Cuando engorda el Quijote. Cuando engorda el Quijote hay un personaje que es Ángel Mayén, que nace en 1900.
Eso me recuerda a algunas películas actuales. Es un personaje que nace en 1900, muere hasta la 1938 y recorre su vida, es la historia del país y de América Latina. En él podemos encontrar a Ángel Mayel en la Revolución, el asesinato de Venustiano Carranza, la migración hacia Estados Unidos de mexicanos después de la Revolución, el movimiento negro en Estados Unidos, el gobierno de Juan Vicente Gómez en Venezuela, cuando Ángel Mayel se va a Venezuela también, la crisis del 29 que sucedió en Estados Unidos y en el mundo, los problemas que generó en México y las condiciones de trabajo y el movimiento obrero en el cardenismo. Entonces es interesante ver la obra de Jorge Ferretis porque nos permite ver esta relación entre la literatura y la revolución, entre la literatura y la historia del país. No hay que olvidarnos que la literatura también es un reflejo de nuestro presente histórico. Por ejemplo, ahora cuántas novelas no hemos visto sobre narcos. Bueno, porque el problema actual es narcos. Entonces la obra de Jorge Ferretis nos permite ver a ese México de los años 30, 40, el periodo en que le tocó a él vivir. Yo los invito a leer a Jorge Ferretis. Jorge Ferretis el siguiente año son 120 años de su nacimiento, 60 años de su fallecimiento. ¿Y por qué no? Jorge Ferretis es un patrimonio también cultural de San Luis Potosí. Muchas gracias.